¿Sí lo habían oído? Sí. Aunque nos separen las fronteras y hablemos el mismo idioma, hay ocasiones en donde hay palabras distintas o interpretaciones de nuestro lenguaje de una manera diferente que aprovecho de antemano a ofrecer cualquier disculpa si llego a usar alguna palabra que de pronto dentro del lenguaje cotidiano chileno llegue a significar otra cosa que créanme que no lo estoy haciendo nunca en ningún sentido que se malinterpreten nuestras palabras. Pero vale la pena aclararlo porque esto nos deja saber que hay ocasiones que hay palabras o expresiones que utilizamos que se han desarrollado de una manera única en cada país y aunque hablamos el mismo idioma, pues tenemos diferentes interpretaciones o significados de estas palabras. Pero este dicho con el que he querido iniciar hace parte de un dicho popular de nuestra tradición latinoamericana que seguramente todas nuestras abuelitas mencionaban siempre esta manera de hablar que era a través de proverbios, de dichos, de formas muy sabias de decir las cosas de una manera hasta poética. Donde fueres, haz lo que vieres. Esto está tomado de la tradición del pueblo de Israel, del Talmud, en donde, gracias, ahorita en un instante entonces lo ponemos. Quisiera iniciar antes de esa con una imagen de algo que ya viene, o si no se me distraen ahí viendo y yo también. Y les decía que, gracias querido Ariel, este dicho viene de la tradición del pueblo de Israel, en donde se asume que cuando Hashem, el Todopoderoso, vino en representación casi que humana, podemos decirlo según el relato, de los tres seres ángeles a visitar a Abraham Avinu. ¿Qué hizo Abraham Avinu con ellos? Los atendió. Y de ahí aprendemos muchas cosas bonitas también que nunca dejo la oportunidad de resaltar. Un primer mensaje grande que aprendemos de Abraham Avinu: habla poco y haz mucho. Dice, no pasen de aquí, déjenme darles un poquito de agua y un pan. Agua y pan ofreció. Y salió corriendo y mandó matar una novilla, leche, carne de una cosa, el pan, lo otro. O sea, muchas veces es mejor tomar este ejemplo de Abraham de que ofrezcamos poco y salga mucho y no al revés, que a veces quedamos en deuda de lo que se dice. Y gracias, entonces aprovecho este paréntesis para presentar de toda esta linda forma en como me ha presentado querido Ariel, que muchas veces sean nuestras acciones las que hablen por nosotros. Tengo el privilegio de estar acompañándoles, vengo desde Colombia y la presentación de pronto más especial, más bonita, independientemente de todas las cosas que uno puede llegar a hacer, es lo que el Señor me ha permitido y me ha permitido construir con mi esposa, quien hoy me acompaña y quiero darle las gracias al Señor por su vida, honrarla, una mujer virtuosa, Andreina, mi esposa, con quien el Señor me dio el regalo de tener dos hijos. Entonces ahí va una imagen que te regalé en donde quisiera iniciar por este lado y es bueno. Somos una linda familia que el Señor nos regaló la oportunidad de estar ya para este mes, en unos días. De hecho, y perdón que te hice confundir ahí con el Rosh Hodesh, revisando el anuncio que estamos en Shabbat Mevarjim, iniciando mes hebreo, es justamente el mes de nuestro aniversario, donde cumplimos 17 años de casados. Tenemos dos hijos, el mayor se llama Eyal y la menor se llama Ayelet, una parejita de cervatillos, que sería la traducción del hebreo en su significado Eyal y Ayelet. Y allí tenemos un recuerdo muy bonito que el Señor nos regaló de hace 2 años estar en Eretz Israel, después curiosamente de 17 años de haber ido nuestra primera vez, entonces todo en ciclos de 17, que fue 17 años desde que fuimos a Israel por primera vez y no habíamos podido volver a Israel sino hasta hace 2 años atrás para la bar mitzvah de nuestro hijo Eyal, que el Señor nos concedió el siguiente imagen, privilegio de poder allí, en un lugar soñado, el Eterno regalarnos el privilegio de hacer la bar mitzvah de nuestro hijo Eyal en el Kotel,
y conforme a la tradición de nuestro pueblo Israel, y de lo cual también hoy quiero decirles y a ustedes transmitirles ese Hazaku Baruch que decimos, sea también sobre ustedes, sobre sus sueños, sobre sus planes, sobre esta linda comunidad y sobre este desarrollo del servicio, en donde cierro entonces y les digo, quedé debiendo la lectura en español porque estaba pendiente de lo que me dijera Ariel, si leía, si no leía, y uno hace caso de lo que se indique entonces de cómo se hace el servicio. Entonces, luego de haber hecho esta breve presentación, cierro la idea de donde fueres a lo que vieres con Abraham Avinu, ya que cuando llega Abraham Avinu, él le ofrece esto a los ángeles, y ángeles que son seres celestiales, pero que vinieron de visita a Abraham a diferentes motivos, dicen los sabios, comieron, bebieron y estuvieron con él. Pero cuando dice la tradición, Moshe subió a Har Sinai 40 días, ¿qué nos dice el texto de la Torá? Que no comió ni bebió. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre del cielo. Entonces, cuando Moshe estuvo como delante de la presencia de Dios, se comportó conforme a la costumbre del cielo. Y cuando los ángeles vinieron, se comportó conforme a la costumbre de la tierra. Entonces, nos sentimos honrados hoy de compartir el servicio que ustedes desarrollan de Torah y que el Eterno bendiga este espacio que nos ha regalado. Es muy bonito ver que hablamos el mismo idioma con muy pocas diferencias. Me refiero no al español, sino al idioma del Eterno, al idioma del servicio, al idioma de Shabbat, al de poder estar dentro de un mismo espíritu, dentro de lo que hacemos. Y en ese ejercicio, bueno, el Eterno me regala una linda oportunidad, y es que por una circunstancia netamente circunstancial, llamémoslo así, quedé encerrado entre dos parashot iguales. ¿Cómo así? En Israel, la costumbre es que los días festivos, feriados bíblicos, no tienen 2 días, que se llaman Yom Shnei Legeluyot, del segundo día de la diáspora. Y hace muchos años la comunidad Yoel decidió asumir esa línea, ese modelo de decir, vamos a celebrar las fiestas como Eretz Israel. Un solo día de Pesach, un solo día de Shavuot, un solo día inicial de Sukkot, y así sucesivamente. Nosotros molestamos un poco con esto de manera jocosa, por favor, solo tómenlo como un chiste que nos pasó en realidad. Y es que le preguntábamos al rabino Alfredo Goldsmith, rabino principal de la comunidad judía en Colombia, y le dijimos, ¿y qué pasó con el segundo día de Yom Kippur? Y ahí obviamente decían, no, parece si solo hacemos un día de ayuno. Y él también de manera jocosa nos contestaba y decía, está bien que ustedes hayan asumido esta práctica o esta línea. Dice, curiosamente, un rabino ortodoxo dice, por mí lo haría así. Pero bueno, tenemos que respetar la tradición de los ancestros de la diáspora y hacerlo 2 días. Entonces en Yovel vimos la parashá de Shelach Lecha la semana pasada. ¿Por qué? Porque Shavuot este año cae viernes, el que acaba de pasar, y justo después de viernes que cae Shavuot viene Shabbat, y entonces en la diáspora hacen el segundo día de Shavuot, que probablemente ustedes tuvieron, si no me equivoco, algo similar si están en el ciclo de la manera en cómo se encuentran. Y eso hace que las parashot se desfasen un poquito, en donde en Israel están en una, que en el día de hoy es Korach, y en la diáspora están en otra, que es como estamos aquí, con Shelag Leja. Pero igual nos encontramos en el camino 2 Shabbat más adelante, en donde en la diáspora se va a leer Jucat y Balak juntas, y en Israel se están leyendo por separado Jucat la próxima semana y Balak dentro de 15 días. Y ahí volvemos a estar de acuerdo. Pero lo menciono como cosa curiosa, es que quedé encapsulado en el tiempo porque tuve Parashat Shelach Leja en Bogotá antes de salir para acá, y ahora tengo Parashat Shelach Leja antes de devolverme a Colombia. Y indudablemente es un mensaje que estoy encerrado en Shelach Leja con ustedes, y qué bonito mensaje encuentro, porque dice que envía exploradores a la tierra y trae un racimo de uvas. ¿Y a dónde me trajo el Señor? A un país lleno de vides, lleno de parras. Dime. Ah, mira. Transformadas ahora en un delicioso vino.
Y aquí es en donde entonces empieza formalmente una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes de corazón, con respeto, con amor y apelando también un poco a este ejercicio, probablemente por mi proceso formativo muy pedagógico y de interacción en la medida que se quiera y tengan a bien en el momento que lo consideremos oportuno, hacer preguntas, comentarios y que es lo que mencionaba Ariel, que en nuestra comunidad hay un espacio en donde terminado el servicio de Torah, la gente tiene el ONEG y finalizado el tiempo del almuerzo o del ONEG de Shabbat, retornamos. Mientras es Abdalá, hay un tiempo en donde usábamos para preguntas y lo hemos llamado con base en el texto del Shema y hablarás de ellas, como para aprovechar el Shabbat y entonces eso en hebreo es Bedibar Tabam y es un espacio que habitualmente tengo la oportunidad de tener en la comunidad en Bogotá y bueno, y se ha replicado a todas las demás comunidades. Mis hermanos vienen de una tierra hermosa en Colombia pero que tiene una particularidad y es que es caliente, caliente. Allá básicamente tenemos unos 38 grados, 40 grados normalmente, ¿cierto? Como día fresquito, todo el año, todo el tiempo, a toda hora. Y entonces yo me acuerdo que se quiso replicar el modelo de Bedibar Tabam allá y a esa hora es imposible que alguien le preste atención a uno. Empezaba toda la gente como a llamar allí al more, al pastor, al recién cabeceando todos, porque es la hora en Neiva de la siesta. Y ahí entonces creo que en algún momento replantearon, miraron si lo hacían más tarde o algo, porque cada lugar, cada idiosincrasia, cada circunstancia es diferente y uno no puede copiar y pegar un modelo sin entender todos los procesos que hay alrededor de ellos. Y dentro de eso hace parte un poco también el mensaje de la parasha de hoy, que tenemos entonces la oportunidad de compartir y de reflexionar alrededor de dos cosas principalmente que quiero resaltar. La primera, eh, dentro de lo que el Eterno me ha permitido crecer y acercarme y conocer, pues, como lo dijo Ariel, me dedico a la enseñanza del hebreo. Soy profesor de hebreo y pues desarrollamos desde hace algún tiempo y me alegraba oír a algunos hermanos que dicen, sí, yo lo sigo y como decía el chiste del rabino Garmón, ah, eres tú el seguidor, el que está, el que compró el libro, le dije yo al rabino Garmón en alguna ocasión, dije, yo compré su libro y él dijo, ah, fuiste tú. Y se estaba buscando a ver quién era el único que me seguía como de una manera jocosa, pero hablando ya en términos un poco más serios, sí tengo la oportunidad de generar algo de contenido alrededor de acercarnos al texto desde su idioma. ¿Por qué? Porque aprende uno toda la riqueza que hay de poder disfrutar y entender lo que significa el texto desde su idioma y su origen. Yo pongo siempre el ejemplo de las películas. En algún momento sería hasta interesante, ¿no? Ver una traducción con el acento chileno de alguna película para que ustedes se sientan, porque uno la oye, no sé lo que les ha pasado en España, son supremamente celosos con su acento y ellos tienen un modelo de traducción exclusivo para su estilo del español. Y uno entonces, yo me acuerdo, veía, ¿no? Los actores americanos, gringos, uno ve ahí hablándolo, vamos, que sí, que tenéis que hacer y esto, y uno decía, ve, nunca me lo había imaginado hablando de este formato. Y lo mismo, imagínense ahora ustedes alguna serie que les guste americana o de cualquier otro lugar, hablando con el acento y con las coloquialidades puntuales del idioma. ¿Qué hace eso? Genera una conexión, genera una identidad. Y ahí es en donde viene algo que la Parashá en capítulo 13 el libro de Bemidbar va a empezar a resaltar del hebreo que cuando uno tiene la oportunidad de verlo es como un bombillito que empieza a alumbrar. Y aquí en esta porción bíblica tenemos dos cosas. La primera, el nombre. ¿De dónde vienen los nombres de las porciones? De cómo inician. Porque en la antigüedad, y como ustedes pudieron ver, el texto hebreo de la Torah no tiene ni capítulos ni versículos. Y aquí tenemos una bondad, y es que el Sefer por ahora tiene vocales. Y llegará el momento, ustedes están haciendo un buen ensayo para que cuando se tenga el Sefer Torah que no tiene, ya ustedes puedan igual hacer la lectura de la manera adecuada. Y esto hace que se resalte una palabra particular para darle el nombre a la porción bíblica. ¿Por qué? Porque no podían decir, vamos a números 13.
No existen números 13 en el Sefer Torah. Existen formas de llamar a cómo inician las porciones bíblicas y de ahí surgió el nombre de la de hoy. Shlach Leja. Y así empieza el texto diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe, Shlach Leja. Envía por ti, para ti. Y ahí es en donde viene gracias a la imagen y es tomando la reflexión del rabino Garmón en un libro que él escribió sobre viajando por el mundo con la Torá, una reflexión de cada porción semanal. Mencionó algo que yo nunca había caído en cuenta o no me había percatado y es que hay 3 porciones de la Torá que utilizan el verbo shalach. El verbo que estamos viendo allí resaltado en la imagen central es el verbo shalach, que de ahí viene toda la diferentes palabras que hacen parte de algo que les voy a contar también, que me gusta mucho resaltar eso en la reflexión de esta expresión. Y es lo siguiente. Ustedes han oído, están acostumbrados de pronto, en algún momento se utilizó el término shaliach, un shaliach. El shaliach es el enviado. Y la traducción de shaliach, ¿saben cómo quedó en otros idiomas? Por ejemplo, el griego. Seguro que sí, pero no lo sabían. ¿Saben cómo se dice shaliach en griego? Apóstol. Apóstol es shaliach en griego. Y entonces les voy a contar una curiosidad. Nosotros estábamos en Israel. Y hace ya, bueno, con esa primera historia que les conté, hace como 17 años atrás, con los amigos, esperando una pizza que habían pedido en Domino's, y sonó el citófono, si le dicen citófono, el llamado, y dicen, Gine, Shaliach, po, aquí está el Shaliach. Y dicen unos amigos, ¿cómo así que llegó el Shaliach? Porque así le decían a una persona de un grupo que nosotros éramos cercanos dentro de la tradición, y dicen, llegó el Shaliach. ¿Por qué llegó el Shaliach acá? Y ahí entendieron que subió el señor de Dominos, el delivery, el mensajero. Y aquí aprendemos algo rotundamente importante que rompe el molde de lo que a veces nosotros nos hemos acostumbrado. Dentro del contexto del cual muchos de nosotros probablemente vengamos y conocemos, existe este rótulo, este título, esta figura de apóstol. En mi país ya les quedó pequeño el título de pastores a los pastores y no les gusta cuando ya llegan a tener cierta jerarquía que les digan pastores porque así se les dice a todos. Y ellos ahora son apóstoles. Y entonces son mega iglesias. En nuestro país tenemos una característica muy similar al desarrollo del Evangelio en Centroamérica de mega iglesias. Y tenemos iglesias de 15.000, 18.000 personas reunidas en un mismo lugar. Y obviamente estos hombres no pueden ser simplemente pastores, ¿no? Entonces son apóstoles. Es más, ya les quedó chiquito a algunos el título de apóstol y se están llamando patriarcas. Imagínense. Interesante. ¿Saben qué es lo interesante de esto desde el punto de vista bíblico? ¿Qué pasa si me llega el delivery sin el pedido? ¿Qué hace usted? Le dice, ¿a qué vino? Lo importante no es usted, es el pedido, es lo que trae. Y de aquí aprendemos que desde el enfoque bíblico, el importante no es la persona, el importante es lo que trae. Si no trae el delivery, ¿a qué viene? ¿Cuál es su propósito? Y esto tenemos que empezar a vivirlo y entenderlo. Y por eso, y con amor, hoy yo le agradezco al Eterno la oportunidad de que el Señor empieza a restaurar y a permitirnos ver que las personas que Él empieza a poner en el servicio de poder hacer las cosas, debemos traer el mensaje. Debemos realmente ser portadores de un testimonio. Y por eso me honra estar aquí en compañía de mi esposa. Sí, claro, es un reto, es un tiquete más, es un ejercicio en donde uno diría, no, vaya solo y haga lo que...
pero el estar acompañado de mi esposa es también un mensaje bonito de dar un testimonio de familia, de que puedo presentarme de esta manera y eso hace parte del pedido que les traigo y es hablar no con las palabras, sino con las acciones. Acuérdense, Abraham vino, aquel que hablaba a través de lo que hacía y no tanto de lo que decía. Y si hay algo característico en el pueblo de Israel, es que ellos no le prestan atención a lo que se dice, sino a lo que se hace. En Israel, tú vales y te respetan por lo que haces, no por lo que dices. Y esto es muy importante entonces en este contexto de que el enviado es importante no por ser enviado, sino por cumplir el propósito por el cual se le envió. Y ahí entonces yo me preguntaba, yo decía, qué interesante que haya correspondido este momento en este tiempo. Y venir aquí a estar con ustedes con un propósito, ¿sí? El delivery en esta ocasión llegó con un rabino ortodoxo a la comunidad Bnei Adon Olam, en donde tuvimos la oportunidad de que un rabino de tradición ortodoxa del pueblo de Israel estuviera aquí con ustedes compartiendo un poco de su historia y de su mensaje, como un punto adicional en la agenda de algo que él ya tenía organizado, que fue el motivo por el cual yo estaba aquí, que era traer los libros. Imagínense que yo llegara sin los libros, ¿de qué servía? Y entonces aquí tenemos este hermoso privilegio de iniciar este contexto del nombre de la parashá, que curiosamente, como ya vieron ustedes en la imagen, que esto está así, ahí está proyectada, y es que hay dos porciones adicionales que utilizan también la misma raíz de la palabra shalach, que es enviar. La primera es la de Vaishlach, que está en Génesis. ¿Qué se narra en la porción de Vaishlach? Bueno, es cuando Jacob envía mensajeros, nuevamente, Malachim dice allí, a su hermano Esaú, porque tiene miedo. Y él quiere como ir apaciguando un poco ese encuentro, porque es que recuerden la última promesa que le hizo Esaf antes de que él partiera, era, te voy a matar. Entonces él sabía que había una pequeña promesa de por medio de este encuentro. Y ahí entonces lo interesante y lo que analizan los sabios es que Jacob envía mensajeros a la tierra de Israel, porque ¿a dónde fue Jacob? Al exilio. Tuvo que salir Padán Aram, a esconderse con el tío, sufrir el engaño del cual él también al inicio ejecutó sus formas, allá las pagó todas, todo en la vida se paga, y allá lo tuvo que pagar con creces aquel que engañó a su hermano, allá fue engañado y le dicen que Labán era un mal músico. ¿Cuántos saben algo de música? Sí se saben el chiste, ¿no? Le pidió la menor y él dio la mayor. Y terminó él con... Fue por una esposa y llegó con 4. Estaban en promoción en Padán Aram. Entonces hay que ver, el que todavía nada, entonces busque destinos Padán Aram, a ver qué resulta. Y cuando viene llegando, envía mensajeros para ver qué va a pasar. Y estos mensajeros cumplen un propósito, pero están conectados con ir a ver qué sucede en la tierra. Y es muy interesante que en Vaishlach la conexión gire alrededor de poder regresar a un lugar del cual tuve que salir huyendo. Y está conectado con la tierra de Israel. Enviar emisarios para ver cómo está la situación, a ver si puedo volver o no. Luego, la siguiente parashá que utiliza una raíz de la palabra shalach es Beshalach. Y es una parashá hermosa. Es la parashá del cántico del mar, Shirat Hayam, es la parashá de la salida de Egipto. Y entonces, ¿quién es el que envía aquí? El faraón. Es el faraón quien los envía a la tierra de Israel. Y se abre el mar y cantamos. Y ahí entonces es un envío masivo a la tierra de Israel. Nuevamente está conectada a la tierra, porque ¿de dónde salen de Egipto? A la tierra de Israel. Y la última es la de hoy, la que nos corresponde. Shlach lecha. Envía por ti. Moshe envía espías cuando Israel está a puertas de la tierra prometida. Y aquí quiero entonces pasar al siguiente tema. Qué pena, Ariel, que te envíe otra imagen después. No sé si ahorita la puedas ver. Y lo único que tenemos en resumen es que el destino
de ese envío es el mismo, la tierra de Israel, ya sea o para tantear cómo está la cosa o de una manera milagrosa y que se abre el mar, saber que tenemos un lugar al que llegar o como el de hoy de ir y mirar a ver qué tal, ir y ver qué pasa. De hecho, justamente la historia del rabino que nos compartía unía nuestros países porque su papá llegó a Barranquilla, pero parte de su familia llegó a Chile y él después se trasladó de Colombia a Chile, o sea, su abuelo, a este lugar. Y en función de ello, sí, quiero entonces, con la ayuda ahí de la IA, logré sacar esta imagen que conecta un concepto también lingüístico. Entonces teníamos curiosamente tres parashot que giran alrededor de shalach, de enviar, y ahora quiero hablar con ustedes de tres expresiones o tres palabras que se utilizan en hebreo alrededor de lo que dice aquí. Si me quieren acompañar o quieren ver el texto, dice envía unos hombres, como dicen las versiones de la Biblia. Como dice la versión que teníamos aquí y que leímos en la primera ley. Números 13:2. En números 13 dice, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar. O sea, eran unos exploradores. Los primeros Boy Scouts. Aquí se desarrolló el movimiento de los Scouts, sí. Entonces eran exploradores. Iban a reconocer la tierra. Y aquí es en donde quiero regalarles la riqueza y el detalle del hebreo. En esta porción de números 13, el verbo que aparece allí es el primero que aparece, que es latur en hebreo. Latur. Y la raíz es taf, baf, resh, que es tur. ¿Les suena un tour? Un tourcito. He estado en un par de tours. ¿Qué significa tour? Turismo. Y qué bello es cuando uno está de turismo, ¿saben? Nos subimos al metro en hora alta, ¿cómo llaman aquí? Hora punta. Y usted dirá, no, eso es terrible. Cuando uno está de turista, ¿cómo lo ve uno? Como una experiencia. Como, ah, mira, me están empujando, mira, me suben, mira, me están bajando, mira, hacen todo por mí aquí. Qué tan amables son los chilenos. Me suben, me acomodan, me bajan. ¿Cómo puede uno verla? Ahora, si tú estás en una dinámica continua, ¿cómo ves eso? Tanto uno ve el paisaje, dice el dicho, que el papá le pregunta a su hijo, ¿qué tal te pareció el bosque? ¿Sabe qué le dijo el hijo? Los árboles no me dejaron verlo, papá. Y muchas veces nos pasa eso. Estamos inmersos en una cotidianidad que no logramos ver las cosas. También esta reflexión en algún momento el Eterno me la regaló y después de que la descubrí la sentí como una novedad para mí, pues me di cuenta de que ya los rabinos habían dicho esto hace mucho tiempo atrás y que bueno, fue bonito que yo sintiera que era como una revelación personal, pero que también ya el Señor lo había compartido con sus sabios del pueblo de Israel y dentro de ello el rabino Garmón también hace un gran énfasis en que uno tiene que aprender, y este es un mensaje que también les regalo, amados, a vivir de turismo, como si estuviéramos de paseo todo el tiempo. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú estás de paseo? Todo hace parte de la experiencia. ¿Qué salió tarde? ¿Qué me mojó? ¿Qué me hizo? ¿Qué lo otro? ¿Cómo tú lo ves cuando estás disfrutando? No pasa nada, está bien, está todo bueno. Es bueno, ¿sí? A veces hay cosas que uno no le gustaría, uno va, uno normalmente en el turismo, ¿a dónde te llevan de turismo? A lo más bonito. Claro, yo todavía no encuentro, vamos a la altura, no sé, la cosa ahí más fea, el asunto, el problema, vamos a que vean cómo es que roban. No, me dice, vamos a que vean aquí esto, lo otro. Y esa es la vida del turista que se enfoca en ir a los mejores lugares. Y nosotros podemos hacer eso en la vida. Nosotros podemos decidir si queremos vivir como turistas o como espías. La porción en números de hoy nunca los llama espías. Nunca.
los llama exploradores. Y es interesante porque me puse a revisar las expresiones y es el latour, es explorar, es dejarse llevar por lo que usted ve y todo lo ve bonito. No sé si le ha pasado que hay personas que ven esto y ¡ay, qué lindo! Ven aquello, ¡ah, qué bonito! Y todo es como una experiencia. Yo personalmente les confieso, tuve la oportunidad, cosa que en mi país es imposible, de pasar de la cordillera y de visitar un bello lugar llamado el Embalse del Yeso. Sí. Nieve, un paisaje increíble. Me acordaba de mi profesora de hebreo. Mi profesora de hebreo dice, es que aquí ustedes en Latinoamérica viven como en un cuadro. Todo es paisaje, todo es pintura. Yo decía, ¿por qué no ver las cosas así? Y es verdad. Y al otro día tuve la oportunidad de estar en el mar y ver un atardecer increíble en Valparaíso. Y yo decía, de la cordillera al mar en mi país me demoro 2 días. Y aquí están a 1 hora cada lado. Y es hermoso. Tienen un país hermoso. Levantarse y ver los Andes Hablamos todo en chiquito, güey. blancos. No, y en Colombia también. Nuestros amigos argentinos tienen mucho que enseñarnos de eso. Está el carro desbaratado, una tartala, decimos allá, y compré un carrazo, ¿viste? Mira, tengo una nave. Y uno que dice, carrito, así chiquitico. Y eso nos dice también la parashá, dice, nos veíamos como hormigas y así les parecíamos a ellos. Como tú te ves, es como haces que te vean los demás. Y ahí es en donde, de corazón les digo, yo tenía una deuda emocional, histórica, con venir a este país. Desde hace 8 años había una inquietud de poder estar por estas tierras. Y en esta ocasión se dio la posibilidad de visitar y les confieso, qué rico el frío, ¿por qué se quejan del frío? Es hermoso. Mi profesor decía que el frío no existe. Él era sueco, país nórdico. Y si allá sí que hay frío. Entonces, lo de aquí es un cariñito. Ni siquiera estando yo allá en el embalse del Yeso es el frío que uno puede llegar a sentir en países nórdicos. O yéndose usted bien abajo, me imagino que a Tierra del Fuego y demás, que en donde sí se debe sentir un poquito diferente el frío. ¿Y sabe qué decía mi profesor? No existe el frío, dice. Existe gente mal abrigada. Tú puedes ver lo positivo de las cosas o lo negativo de las cosas. No sé si se ha dado cuenta que hay gente que tiene un problema para cada solución. Sí. Si siempre le estás buscando, revisa si estás aquí o si estás de allá. ¿Qué es el meraglim? Que es como se ha llamado cotidianamente al espía. Aquel que entra a ver lo malo, aquel que entra a ver la dificultad, por dónde está la posibilidad de entrar, de hacer daño en este país, cuáles son sus lados débiles, qué es lo que no gusta, qué es lo que está, ¿sí? Y créanme que miré mil comentarios y cosas cuando uno empieza a escoger y a ver en dónde me voy a quedar, en dónde voy a hacer, dónde queda lo mejor. Y todo depende cómo uno ve las cosas y se da uno cuenta de que hay comentarios que a veces pone la gente en estas descripciones de comentarios de cosas y uno dice, pero ¿dónde estuvieron? Porque es el dicho que cada quien habla del paseo conforme a cómo le fue. Y si usted le fue bien, usted dice, eso estaba perfecto, bonito. Y si usted le fue mal, usted va a decir, terrible eso, no me gustó ese lugar, está... ¿Qué paseo estamos viviendo en nuestra vida? Y si es que la estamos viendo como un paseo. Porque si usted ve su vida como un castigo, todo va a ser un castigo. Si usted ve su vida como una oportunidad cada día de aprender algo, de descubrir algo, de dejarse sorprender por algo, no pierda nunca la capacidad de asombro, no pierda nunca la capacidad de disfrute de algo.
El pueblo de Israel es tan meticuloso con eso que existen hasta bendiciones del disfrute. Y que cuando hay algo que nunca has probado, dices, ¿por qué? Porque no, nunca había probado esto. ¡Wow! Qué experiencia, qué increíble. Pero todo depende como tú los veas. El símbolo de Israel, del Ministerio de Agricultura, y el de turismo. El de turismo en Israel, ¿saben cuál es el símbolo? Digamos que en cada país hay como un icono, ¿cierto? De los ministerios o de los diferentes estamentos gubernamentales. El de turismo en Israel, ¿saben cuál es? El de los dos cargando una vid, un racimo hasta el piso, un racimo gigante. ¿Y saben qué aprendemos de esta parashá? Que unos decían, miren esos frutos, yo me imagino esas vides, esas uvas, para en cada mano una uva. Ustedes saben, ¿no? Aquí que voy a hablarles yo a ustedes de vino. Las uvas de los viñedos son pequeñitas, son bonitas. Pero las de allá eran unas uvotas así inmensas. Y hay quien ve eso como quien dice, wow, mira qué uva tan hermosa tengo. Y les voy a contar una historia. Había dos hermanos. Y la mamá, como siempre, aunque ellas digan que no, consentía tal vez a uno un poco más que al otro. Y entonces la mamá, para quitar un poco ese asunto de que no, de que por igual, a uno de sus hijos, aquel que sufría tanto que siempre sentía que no era el especial, en nuestro país, y sé que ustedes han oído mencionar mucho de eso, y también tenemos toda una discusión histórica si es nuestra o es de nuestros hermanos venezolanos, comemos arepa. La arepa yo creo que es la evolución gastronómica de la matzá, porque no sabe a nada. Sí, no, está lisa, está tiesa, pero a nosotros nos encanta. Y la comemos de mil formas. Y entonces la mamá le hizo una arepa a su hijo, inmensa, grande, como el tamaño de la mesa. Ay, mamá, ¿qué arepa me hiciste? Y empezó a llorar. ¡Ah! ¿Y la mamá qué dice? ¿Y ahora por qué lloras? ¿Y sabe qué dice? Si esta es la mía, ¿cómo será la de mi hermano? Y así nos pasa en la vida. Dios te da un regalo y tú empiezas a decir, ¿y qué tendrá fulano? ¿Y qué tendrá el otro? Pero no es igual que el de Mengano. Pero no. Y ahí es en donde Hashem quiere que descubramos un punto intermedio que me bendijo mucho encontrar alrededor del verbo. Entonces, vivir de turismo con un cuidado que ahorita al final vamos a llegar. O vivir viendo lo malo, ¿cierto? O entender en dónde se encuentran estos dos puntos. ¿Dónde sale esta expresión que yo planteo en este lugar de meraglim? ¿En dónde los llaman como meraglim? Esta parasha tiene una versión adicional en Devarim. Aquí se nos dice una cosa y allá otra. De eso estábamos hablando con mi hermano. Entonces, ¿a quién le hago caso? Dios dijo que enviara espías. Hoy, parashat de hoy, dice, Adonai le dijo a Moshe, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que yo les doy a ustedes por herencia. ¿Dice o no dice eso el texto? Sí. Pero les hago un spoiler más adelante, unos Shabbat más adelante, vamos a leer a Moshe quejándose, diciendo, ustedes me recomendaron enviar espías y al Señor le pareció bien. Entonces uno dice, ¿al fin qué? ¿El Señor le ordenó? ¿O la idea fue de ellos? ¿O ambas? Y llegábamos a la conclusión que hay la posibilidad de las ambas versiones, en donde tanto quiso usted aquí que fueran y el Señor dijo, ok, vayan. No es necesario. El hecho de que yo quiera enviar un espía es un acto de desconfianza. ¿Por qué? Porque es como si, no sé, Arielito me dijo, vamos que te voy a dar a probar que fue, no sé, alguna de maíz, pochoclo, no sé qué cosa. Un pastel de chocolate. Yo no voy a decir no, pero sí, pero no, pero qué es, pero cómo. Sería un acto como, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tendrás muchas cosas muy bonitas
y que uno tiene que abrir la posibilidad también de conocer cosas nuevas. Entonces, ahí viene el acto de la humildad de dejar nuestra desconfianza y creer en Hashem. Que es difícil, sí es difícil, pero hay que creer en Él. Y ahí entonces es en donde viene que hay versiones de cómo ver las cosas. El Señor aquí asume la responsabilidad, Él no se pone a decir, no, yo te dije, no, tú me dijiste, no, tú, no, yo les dije, vayan, está bien, miren la tierra. ¿Cuál fue el problema? Que trajeron un mal reporte. Los mismos que veían con buenos ojos esas ubotas, ¿saben cómo lo ven los que no lo ven bien? Dicen, mira estas uvas y todos, wow. Ahora imagínate cómo son los que se las comen. No, ya no quiero, no, ya. ¿Por qué pienso en eso? ¿Por qué? Y no sé si a usted le ha pasado, que a veces hay tantas cosas buenas que usted dice, ¿en qué momento me va a pasar lo malo? Porque tanto bueno no estoy acostumbrado. Y ahí es donde tenemos que aprender a confiar en Hashem y darle gracias a Él que todo Él lo envía para bien. Todo tiene un propósito, todo nos ayuda. Y ahí podemos entonces vivir en este espíritu de lo que implica el concepto de ser turista y contrarrestar de pronto aquel aspecto que nos inclina al que Devarim, Deuteronomio, en unas parashot más adelante, como les dijo, les adelanto, los va a llamar Meraglim. En esta parashá nunca se llaman Meraglim. En esta porción solamente se llaman Turim. En esta parashá son turistas. Y hubo dos que les fue bien en el paseo. Hubo dos que dijeron, subir, vamos a subir. Vieron todo lo bueno. Y yo les aseguro, se los digo de corazón, cuando me pregunten, ¿y qué tal Chile? ¿Qué creen que voy a decir? No, si te imaginas, no. Todo lo bueno. Son un país hermoso. ¿Saben qué me bendice tanto? Ver este espíritu sano. Sé por las circunstancias que han pasado. Leía un poco de su historia. Llegué a darme cuenta que hubo una época en donde está permitida, no, está prohibida, no, solo los estamentos gubernamentales, no, ahora todo el mundo. Al punto en que ya lograron ustedes de una tensión llegar a acuerdos e ir desde un lado hasta el otro y seguramente desde el norte hasta el sur, viendo un sentimiento patrio tan bonito de honrar sus símbolos y de tener su bandera. En mi país están prohibiendo que el candidato al que estamos apoyando la use. Imagínense, quiere el Eterno bendecir ese himno que evoca que esta tierra es como el Edén, una tierra prometida. Tienen una tierra bendecida. Quiere el Señor permitir que la vean de esa manera. Tienen una comunidad bendecida. Véanla de esa manera. No profiramos palabras de mal sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre las bondades que tenemos. Ya quisiéramos en Bogotá tener metro, así fuéramos estrujados. Son muchas cosas las positivas. No, Dudu, pero es que caes ya entonces en un favoritismo de algo que puede hacer daño, porque entonces no te vas a fijar en lo que tienes que cambiar. No, claro que hay que verlo, pero es que, ¿saben? Hay maneras de decir las cosas. Yo soy el encargado allá, yo digo, yo soy el Arielito de allá. En muchas cosas, en lo técnico, una cosa, lo otro, tal. Y mi hermano el pastor, siempre pues él con ideas, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, hagamos tal cosa. Y así siempre de última hora de que toca hacer una transmisión, toca hacer, ¿cierto? Estamos acostumbrados a reaccionar en este tipo de iniciativas y un amigo me enseñó grandes cosas. El pastor decía, quiero tal y tal y tal cosa. Que a él se le ocurría de manera así, sin saber lo que esto implicaba. Y yo por dentro decía, no se puede. Por esto y aquello. Pero un amigo con el que trabajábamos en el ministerio siempre decía que se puede. El pastor decía esto y lo otro, y yo por dentro no se puede. Y mi amigo que decía, sí, pastor, claro que se puede. Y pues yo ya había dicho no se puede, y él, entonces, ¿por qué él sí puede? Y entonces Jonathan, mi amigo, decía, necesitamos $5,000 para comprar esto, para la cámara, para la transmisión, para lo que usted necesita, pero se puede.
Y yo decía, como no tenemos aquello, lo otro, o sea, como yo digo que no. Y el pastor me decía, pero mira la fe que él tiene. Y con el tiempo, ¿saben qué fue sucediendo? Que se pudo. Que las cosas llegan porque tú estás como que abonando el terreno para que se den. Pero si tú estás prevenido siempre diciendo que no, no van a llegar, no se van a dar, porque no hay un ambiente adecuado para que se den. Y entonces, los meraglim viene de la palabra regel, que es pierna, y de ahí las shalosh regalim, que hay que subir a las tres fiestas a pata, decimos en Colombia, echando pata, caminando. Y gira alrededor de este acto de caminar. Pero entonces, de caminar, y yo me acuerdo que dentro de los destacamentos militares siempre existen los que van a pie. ¿Cómo le llaman? Infantería. ¿Saben por qué le llaman infantería? Porque eran los infantes a los que mandaban primero a la guerra. Porque los chicos no tenían no han desarrollado su corteza cerebral al punto de saber que es peligroso. Y entonces son como un niño, vamos para allá, vamos. Sale caminando. Y uno dice, no, es peligroso, mira aquí, mira allá, mira. Pues claro, ya uno está más prevenido. Y ahí es en donde el Señor a veces nos invita a ser como niños también, y a tener fe, y a andar. Y ahí está el Señor cuidándonos por todo lado y uno ni cuenta se da. Todos los ángeles están ahí ya todos desgastados y uno está tranquilo, está todo bien. ¿Pero por qué? Porque hay confianza. Y de ahí viene entonces que en Devarim los llamen espías. Pero, y aquí ya con esto cierro, que es el Hidush, ninguna de estas dos palabras es la raíz del verbo espiar. Aquí son paseanderos, aquí son caminantes. Y uno diría, ¿qué diferencia hay? Sí, yo me acuerdo de una señora que decía, vengo de echar infantería, decían, como quien se queja de que le tocó caminar mucho. Cuando uno se da cuenta de que puedes caminar, de que es una virtud, una bendición, de cuando uno no puede hacer algo que se da cuenta qué tan complejo es, lo agradece. Ellos fueron castigados por cada día que caminaron la tierra y hablaron mal de ella. Imagínense la relación matemática de Hashem, tengamos cuidado. Un día, un año. ¿Cuántos días has hablado mal? Estamos en rojo en la cuenta. ¿Cuántos años se convertiría eso? Imagínate. Si por cada día que hablaron fue un año, 40 días que rodearon la tierra, 40 días de tour para los que caminaron de mala gana, se convirtió en un juicio y murieron. Hubo dos que andaban como turistas. Es más, el que más caminó, por decirlo de alguna manera, nunca es llamado o utilizado con la expresión regel. ¿Saben cuál fue el que más caminó? Caleb. Ustedes pueden hacer el mapa geográfico. ¿Saben qué había en el corazón de Caleb? Ir a la tumba de los ancestros. Él quería llegar a Hebrón. Él sabía que allí estaba enterrado, y según la tradición, Adán, Eva, Abraham, Isaac y Jacob. Él quería ir y pararse allá y decir, Dios cumplió la promesa. Y por ese acto, dice el texto que me correspondía leer justamente, curiosamente dice que era en la época de las viñas, que un espíritu diferente había en Caleb. Algo lo animó de una manera diferente. ¿Qué espíritu a ti te está acompañando? Dice, Ruach Hajeret Aita Imu. Un espíritu distinto de los demás había en él. ¿No han visto ustedes esas personas que viven felices? Y a la gente hasta le da rabia. ¿Pero por qué está feliz? Tiene que estar bravo, triste. Eso es lo curioso. Si está bravo, está bien, es normal que estés. Pero si te ven feliz, no. ¿Por qué está tan feliz, hermano? Y debería ser al revés. Y ahí entonces el Señor nos enseña, Caleb que se esforzó, caminó, llegó hasta Hebrón. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo un acto que es este. Y me bendijo mucho encontrarlo. El verbo en hebreo de espiar, de espías, que se utiliza en la Haftará que leímos, en donde Josué fue un poco más inteligente, aunque también faltó de fe. Porque Josué dijo, no va a mandar a 12, dos salieron bien, envío dos.
Entonces él dice, envío 2 a la tierra, pero no era necesario. Tenía que haber confiado en Hashem. Pero bueno, ¿saben por qué sucedió esto? Desde mi punto de vista, él que había aprendido la lección, bueno, no manda 10, no manda 12, manda 2. Pero aún así, ¿por qué manda gente Josué? A veces no es ni siquiera por Josué. ¿Saben por quién probablemente Hashem permitió que enviara esos 2? Por Rahab, por darnos un mensaje. Está mencionada en la genealogía. Y dentro de ellos, ¿saben qué tenemos? Otra riqueza del hebreo. ¿Saben qué le dice allí? Que ponga una cinta de color rojo en la ventana. ¿Saben cómo se dice esa cinta en hebreo? Se dice, no, en hebreo se dice tikva. ¿Les suena la palabra? Esperanza. Le dio una esperanza a alguien. A veces el Señor te hace pasar por circunstancias que aunque no sean para ti, son para otros. Tikva. En Josué dice, colgarás esta tikva en la ventana. Es una señal. Y es la señal con la que yo les decía, que siempre la esperanza, que siempre lo bueno. Créanme, para mí no es fácil. El Señor me llevó por una circunstancia muy particular antes del viaje, de hecho antes de Shavuot. Y ahí es en donde quiero ir concluyendo con lo que les decía de este hermoso verbo. El verbo es lahpur, que la primera vez que aparece es cuando se cavaba los pozos de Abraham, aquel que está como buscando algo, encontrando el secreto, aquel que está excavando. Es el acto que después, posteriormente, en el hebreo bíblico lo usaron para decir espiar, porque el que está espiando es como el que está escarbando. Pero si uno lo hace de una manera positiva, es como aquel que encuentra agua en el desierto, es aquel como el que encuentra tesoros. Y el Señor nos invita a eso, a que excavemos en las circunstancias que nos rodean para dar el mensaje de bendición. Justamente antes de Shavuot, el Señor me permitió regalar un mensaje en la comunidad que giraba alrededor de Shabbat Bainafash. Hoy lo cantamos. Que es algo que siempre me gusta hacer en Shabbat y que quiero invitarlos a que hagan conmigo. Vamos a respirar conscientemente. ¿Sabe por qué? Porque uno respira, uno camina, uno come, uno se levanta y uno cree que hace todo eso bien. Y saben, ni comemos, ni caminamos, ni nos levantamos, ni dormimos bien. Porque no saben, lo hacemos de una manera innata, automática, pero no lo hacemos bien. Y a mí me tuvieron que en algún proceso y circunstancias enseñarme a respirar. De hecho, si ustedes que hablan rápido, y me decían ayer unos hermanos, Dudu, no te entendemos a veces. Y yo decía, ese es el colmo, que un chileno me diga que hablo rápido. Y tener que ver, por ejemplo, cómo hablo, cómo respiro, cómo... Yo le invito a que piense en respirar y respire conmigo. ¿Sabe cuándo hacemos eso conscientemente? Cuando pagamos el recibo. ¿Cierto? Ya pagó el check, clic, pagó el sello, usted hace... Por fin. Llegó a la casa, usted hace... Se acabó la prédica. Respiramos conscientemente y el Señor quiere que hagamos eso en Shabbat. Dice Shabbat Bainafash. Y yo tuve la oportunidad de hablar de esto, de un tema del sistema nervioso. Esto está conectado con el nervio vago, nuestro sistema parasimpático, simpático. Me metí un poco a estudiar el tema y al día siguiente me dio una parálisis facial. Y se me durmió el lado derecho de mi rostro. ¿Y saben qué es lo más particular? Que hace 4 años me había dado, pero en el otro lado. Entonces digo yo, bueno, Señor, estoy emparejando, ¿qué estoy haciendo? Cada 4 años, entonces, el mundial no me hace bien. Y eso que va a Colombia, ¿qué tal que no fuera? Con el respeto de la roja. Es que con Chile no se puede. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Hace 4 años cuando esto me pasó, Él me dio un mensaje. Lo sentí.
Y es que la palabra rostro en hebreo, curiosamente, no existe en singular. Es panim y es en plural. Y habla de rostros. Y no hay nada más hermoso que todas las bendiciones cuando se nos hablan de Hashem o cuando queremos referirnos a Hashem, ¿saben? Se habla de su rostro. Y entonces yo le decía, ¿qué pasó aquí? Se me fue tu rostro, me quedó el mío, porque es un espejo. Cuando tú empiezas a estudiar es un espejo, son dos nervios diferentes y se te puede caer uno y en el otro no. Entonces aquí estás bien y te ríes y aquí estás como así, como... Entonces uno es cada uno aquí del turista o del otro, o sea, y en esa ambigüedad, el Señor me regaló en esa ocasión porque fue para Rosh Hashanah en aquella época, hace 4 años atrás, en donde llega Yom Kippur y Yom Kippur es llamado Panim el Panim o el cara a cara con Dios. Y Dios me dijo, no, no, la cara que se te apagó, es decir, el lado de tu rostro que se fue, no fue el mío, el que te queda es el mío. Y el que se te apagó tal vez es el tuyo. Encuéntrame otra vez, emparéjate otra vez conmigo. Y fue revelador, fue muy bonito. Pero hace un mes me asusté porque yo dije, entonces ahora sí el que se me apagó fue el mío o el de Dios. Entonces le dije, Señor, ¿por qué otra vez? Y estoy en ese escarbar y ¿saben qué encontré? Varios repitieron en aquellas circunstancias la reflexión del que en los momentos más difíciles ve unas solas huellas en la arena. ¿Recuerdan el poema? Y ahí decía, estoy solo. Y él dijo, no, te cargué, por eso no viste las huellas. Yo le decía, ya, y entonces el Señor me decía, ¿yo qué pasó? Y me decía, mira, es como cuando te cargo de un brazo y me canso, te cargo en el otro. Es decir, necesito también trabajar en ti otras cosas más que giran alrededor de lo que yo les decía, de algo que el Señor tiene como promesa. Y quiero que oremos por esto y es, justo en Shavuot, la promesa que se da es que me serán testigos, dice, ¿en dónde? Empieza diciendo en Judea, en Jerusalén, dice primero en Hechos. Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hoy estoy aquí en los confines de la tierra, siendo testigo aún a pesar de las circunstancias en donde no las podría entender plenamente, pero sigo cavando, escarbando, buscando qué hay que encontrar para poder transmitir un mensaje. Y aún a pesar de mí mismo, hoy les digo, aquí estoy de corazón diciéndoles, seamos buenos turistas, hablemos bien de la tierra, veamos las cosas siempre de la mejor manera, saquémosle la chispa y el humor, y de eso ustedes saben bastante, a cada situación. Que el Señor les bendiga, comunidad. Gracias por permitirme hoy compartir esta reflexión con ustedes. Muchas bendiciones, amados. Padre, gracias por tu palabra que hoy nos has permitido compartir en este lugar. Gracias, Señor, te doy porque aún cuando no entendemos las circunstancias o lo que vivimos, hoy me permite ser testigo de tus bondades y maravillas hasta en los confines de la tierra y hablar bien de cada lugar. Hoy bendecimos a Chile, Señor. Es una tierra buena, es una tierra, Señor, como las vides que había en la tierra de Israel. Es una tierra que evoca el Edén en su himno. Es un lugar, Señor, en donde yo sé tú que levantarás de aquí ministros, así como el Evangelio salió y llegó hasta los confines de la tierra, de los confines de la tierra se regresará el mensaje de bendición hasta la tierra de Israel. Gracias por Colombia. Hoy bendecimos también nuestra nación, de la cual hoy yo vengo, siendo un enviado, no por lo que yo represente, sino por el mensaje que tú has permitido que en mí haya, y que nunca falte tu palabra en mi boca, Señor, y en boca de cada uno de mis hermanos. Y oramos por la tierra de Israel, aquella tierra buena de leche y miel que amamos, defendemos y oramos y bendecimos. Y te ruego, Señor, les permitas a mis hermanos ir y ser turistas de lo bueno de la tierra de Israel para cada uno de ellos, que puedan tener la experiencia de pisar tu tierra, de caminarla y de alegrarse en tus fiestas en tu tierra por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.
Muchas gracias. Saludos a los hermanos que están observando.